Bienvenidos a nuestro canal, El Arte de la Sabiduría. En esta ocasión hablaremos de un tema fascinante: el misterio del origen de la vida. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Cuando éramos niños, muchos de nosotros sorprendimos a nuestros padres con la inevitable pregunta: ¿de dónde vienen los bebés? Así como algunos padres esquivan esta cuestión, hay científicos que evitan hablar de algo aún más trascendental: el origen de la vida. Según muchos científicos, la vida comenzó hace miles de millones de años en la orilla de una charca de marea o en el fondo del océano. Sugieren que compuestos químicos se ensamblaron al azar, formando estructuras burbujeantes y moléculas complejas que eventualmente dieron origen a las células primitivas. Esta idea se conoce como la teoría de la generación espontánea. Sin embargo, hay científicos que conjeturan que las primeras células, o al menos sus componentes claves, llegaron a la Tierra desde el espacio. Intentos de demostrar que la vida puede surgir de moléculas inactivas han fracasado, según el profesor de biología Alexandre Meinès. Él dijo en 2008 que durante los pasados 50 años ninguna prueba ha sustentado la hipótesis de la aparición espontánea de la vida en la Tierra a partir de una simple sopa molecular, y que ningún avance significativo en el conocimiento científico apunta en esa dirección. Contrario a lo anterior, las pruebas científicas indican que la vida siempre proviene de vida preexistente. La complejidad de una célula viva, con su ADN, ARN y proteínas, plantea muchas preguntas y crean muchas dudas sobre la posibilidad de que éstas se formaran por casualidad. Experimentos, como el del químico Stanley L. Miller en 1953, han producido aminoácidos, pero la probabilidad de que todas las moléculas necesarias para la vida se formen por casualidad se considera imposible. Habiendo analizado todos estos hechos, ¿aún estás dispuesto o dispuesta a aceptar que la vida surgió por casualidad? La evidencia científica hasta la fecha sugiere que la vida viene de la vida, desafiando la idea de que la vida existe por simple casualidad. Así que creemos que ya sabes la respuesta a la pregunta sobre ¿qué fue primero, si fue el huevo o la gallina? ¿Verdad que sí? En conclusión, si la creación y programación de un robot sin vida exige una mente inteligente, ¿qué crees tú que se necesitaría para crear una célula viva y crear un ser humano? La respuesta es obvia: si la creación y programación de un robot sin vida exige una mente inteligente y no podría aparecer por casualidad, entonces, la creación de un ser vivo sería una tarea aún más difícil debido a lo complicado que es la vida, y requeriría una mente inmensamente inteligente. Obviamente no podría existir por casualidad. Gracias por escuchar nuestro video, y así ejercitar tu mente en el arte de la sabiduría. Si te agradó este video, por favor no te olvides de darnos un like, suscribirte a este canal, y activar la campanita de las notificaciones para que estés al tanto de nuestros siguientes videos. Hasta pronto.